Bienvenidos a Rumbo Central, mi nombre es César Campos y junto a Miguel Zavala estaremos desarrollando el presente programa. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto. En una semana, Miguel, en la que ya está prácticamente definido lo que son las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo, encabezadas por la señora Keiko Sofía Fujimori. La OMPE, que es la encargada del recuento de votos, ha dado los resultados al 100%, y esto evidentemente establece también una línea de tranquilidad, de sensatez para lo que se nos viene, porque no son tiempos de celebraciones, sino de plantear agendas. Y creo que lo fundamental es que ya hemos zanjado un tema que nos ha demorado bastante tiempo, ¿no? Como ha sido el recuento de los votos. Mira, en Colombia las elecciones fueron la semana pasada y en 2 días prácticamente dieron los resultados ya oficiales, y nosotros hemos demorado casi 3 semanas para poder llegar al 100%. Bueno, y ahora se viene pues un reto importante para la señora Keiko Fujimori, de sobre todo unificar al país en este momento de tanto fraccionamiento, ¿no? Y antes de la proclamación que debe hacer el Jurado Nacional de Elecciones, que empieza además a determinar la línea oficial del inicio del proceso de transición democrática, lo bueno es que la señora Fujimori ha recibido el saludo, ya que hablas de Colombia, también del presidente electo Abelardo de la Espriella, de la mayoría de mandatarios de América del Sur, del propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, de tal manera que ya tenemos por lo menos una ruta establecida para que esta transición se produzca lo más tranquilamente posible. Bueno, le toca un harto trabajo definitivamente a la señora Fujimori y a todas las personas que ya convoque, ya que ha dicho que va a ser un gabinete de amplia base. Y harto trabajo, sobre todo, Miguel, en lo relacionado a la minería, la principal palanca de desarrollo económico de nuestro país, que tiene grandes expectativas. Vamos a conversar, por supuesto, sobre qué le espera al próximo gobierno en las áreas de la competitividad, la inversión, el desarrollo minero, con un exministro del sector Energía y Minas, el doctor Jorge Montero. ¿Qué más tenemos, Miguel? Así es, César, y vamos a tener también a Carlos de la Torre Paredes, politólogo y docente universitario, que va a tratar de la parte política, lo que se viene para el próximo gobierno, los retos y desafíos. Es un programa muy interesante y usted no se puede perder, previo a estas entrevistas, el informe preparado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. Keiko Fujimori Uchi es la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, tras imponerse en la segunda vuelta electoral a Roberto Sánchez en uno de los resultados más ajustados de la historia democrática del país. La nueva administración asumirá el reto de impulsar 2 sectores estratégicos para la economía peruana: minería y energía. En el primer frente, el Ministerio de Energía y Minas reportó una cartera de proyectos valorizados en más de $60.000 millones. El portafolio representa una oportunidad para generar empleo, incrementar las exportaciones y consolidar al Perú como uno de los principales productores mundiales de minerales estratégicos. No obstante, transformarla en inversiones concretas requerirá reducir la conflictividad social, agilizar permisos ambientales, combatir la minería ilegal y fortalecer la seguridad jurídica. En el sector energético también existen señales positivas. Petroperú registró una utilidad neta acumulada de poco más de $248 millones al cierre de mayo de este año. Sin embargo, el reto está en consolidar esta recuperación, fortalecer su sostenibilidad financiera y definir su rol dentro del mercado de hidrocarburos. El principal desafío del gobierno de Fujimori será convertir el potencial minero y energético del país en mayor crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo sostenible. Como habíamos anticipado, tenemos el gusto de presentar al doctor Jorge Montero, exministro de Energía y Minas, para conversar acerca de las perspectivas que ya ha anunciado el nuevo gobierno de la señora Keiko Sofía Fujimori, aún todavía por proclamarse el día de mañana, probablemente, lo pasado mañana. Igual conocemos que está legitimada por el voto popular y que nos espera en materia de minería, energía y competitividad. Jorge, siempre un gusto tenerte en nuestro programa. César, un gusto grande de estar en Rumbo Minero. Gracias por la invitación. Quería empezar conversando contigo acerca de lo que ha sido el acontecimiento minero de la semana pasada, el Congreso Mundial de Minería, su 27ª edición, y después de más de 50 años que se realiza en el Perú, y que tú conoces muy bien los detalles
hubo hasta una pugna muy anticipada acerca de por qué nuestro país debía ser la nación sede de este gran encuentro. Me gustaría que nos des un enfoque a nuestro público acerca de la temática tratada, que tiene que ver mucho con innovación, inteligencia artificial, sostenibilidad y competitividad. Bien, César, sí. El evento del World Mining Congress este año en Lima ha sido un evento de alta complejidad, aunque no parezca. Alta complejidad. Sí, alta complejidad por los temas que se han abordado, por la forma como se han abordado y por las personas que han estado a cargo de la presentación de la información. Evidentemente han abordado temas de alta complejidad que deben ser, no son episódicos, no son circunstanciales de ninguna manera. Tienen que ser analizados, revisados y aquilatados cuidadosamente por los actores principales, los stakeholders de la minería peruana, sin duda alguna. Es un material de trabajo. Todo el Congreso es un material de trabajo que hay que analizar. Han habido más de 30 plenarias de alto nivel y yo quisiera rescatar 4 aspectos de las 30 plenarias que me parecen sustanciales para el momento que vivimos. En primer lugar, todo comenzó con la primera plenaria, cuando dicen "From urgency to action". Desde la urgencia a la acción. Claro. Empiezan con eso, ya eso marcó la pauta. Marcó la pauta. El primer mensaje, donde estuvo Marna Kloeder de Ivanhoe, Ingrid Hawkins de Aurubis AG de Alemania, nos marcan la pauta. Nos dicen de la urgencia, todos estamos con urgencia, el superciclo, todos quieren cobre, el cobre ya no alcanza, ya no hay. De hecho, Chile y Perú tenemos el 35% de la oferta mundial hoy en día, pero ya hay un 18% que no es cubierto por nuevas minas y por nueva producción. Y cuando eras ministro, tú déjame recordarlo, sí, en Perumín, pasado en Arequipa, hicieron un memorándum de entendimiento con Chile, con Aurora Williams, que era la ministra en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día Chile y Perú producen el 35% del cobre mundial, pero hoy en día hay un 18% de la demanda global que no es atendida por la minería, es atendida por los recicladores. Esa fiesta se acaba en el 2035. En el 2035 la producción y el reciclaje ya no cubren la demanda global. Tenemos 10 años clavaditos para darle vuelta a la tortilla o simplemente ver una vez más cómo se pasa el tren de la historia. De ninguna manera. Entonces, el World Mining Congress empieza con el mensaje correcto. Empieza con el mensaje de, oye, pasemos de la urgencia, del papelito, la estadística, la gráfica, a la acción concreta. Ese es el primer mensaje que debemos rescatar. El segundo mensaje es tecnológico, como lo han indicado ustedes claramente. Hay los Project Succeed. ¿Cómo hacemos que los proyectos sean exitosos? Y lo hacemos con la intervención de la tecnología. La inteligencia artificial en sus múltiples fases y en sus múltiples aplicaciones, sus aplicaciones amplias. Bueno, la inteligencia artificial, todo el tema de las redes de comando, todo el tema del control virtual. Hoy en día hay minas en la sierra peruana que se manejan desde oficinas en San Isidro, donde están allí los operadores de las máquinas que se están moviendo allá. Interesante. Bueno, proyectos exitosos requieren de ingentes inversiones en tecnología de punta para poder hacer a la operación más segura, con menos riesgos, más rentables, con menos costos y más predecibles. Porque no solamente se trata de la predictibilidad de la tramitología, también se trata de la predictibilidad de la producción, la predictibilidad de la entrega de los productos al mercado que los está comprando. Otro punto importante es el share value, el valor compartido. También se abordó justamente en Mark Cutifani, que es uno de los think tank globales hoy en día, una persona muy esperada en el World Mining Congress. Prácticamente lo que nos recordó a todos es que si no hay share value no hay minería. La minería del presente y del futuro es la minería que tiene la capacidad de construir territorios, compartir valor y desarrollar fuerzas productivas en otro tipo de actividades que no son solamente mineras, que finalmente es un recurso
no renovable y que va a terminarse en algún momento. ¿Qué nos deja en ese territorio? ¿Qué otras habilidades, capacidades humanas, institucionales, territoriales, infraestructura, etcétera, capacidades nos deja la minería? El share value, lo dijo Mark Cutifani a su manera, pero el mensaje fue clarísimo. El otro punto fundamental fue las nuevas competencias y talentos para el futuro. Y eso lo abordó el British Geological Survey. Karen Hangoff lo abordó en el World Mining Congress. Digamos, el futuro de la minería es exploración, pero la exploración es uno de los componentes de la minería más evolutivos, con mayor contenido tecnológico para poder descubrir yacimientos con mayor certeza y velocidad y ponerlos en valor si es que realmente tienen sentido económico. La exploración y la metalurgia van de la mano. Por eso el INGEMET está muy bien diseñado. Y el INGEMET es exploración, pero también es metalurgia. Es parte de su mandato. Es parte de sus competencias. Exploración y metalurgia. Quedó clarísimo en esas presentaciones de la British Geological Survey de que la tecnología en exploración y las capacidades metalúrgicas están evolucionando, están jalando muchísimo capital y atención y son las competencias absolutamente indispensables para el futuro. Correcto. Para el futuro. Correcto. Eso es. Jorge, bueno, hemos tenido la oportunidad de poder disfrutar de este Congreso Mundial de Minería, viendo las necesidades que va a tener el mundo ya en un futuro cercano. Pero ¿dónde está ubicado actualmente el Perú en este momento respecto al tema minero? Teniendo en cuenta que va a ingresar un nuevo gobierno, que va a tener que dar prioridades, sobre todo a fomentar la inversión, sacar proyectos mineros que están pues ahí dormidos desde hace muchísimos años, con un Congreso que quiere pues reducir concesiones de 30 a 15 años, una locura total. ¿Cuáles deben ser las prioridades del próximo gobierno de Keiko Fujimori? Y sobre todo, ¿cuál debe ser el perfil del nuevo ministro de Energía y Minas, teniendo en cuenta que hemos tenido también, así como presidentes, tantos ministros, ¿no?, durante estos últimos años? A ver, digamos, ya tenemos una claridad sobre el escenario político. Eso ayuda mucho y esperamos tener ahora sí un gobierno de 5 años que haga las cosas bien. Entonces, el panorama ha cambiado y hay una serie de alertas en el horizonte y una serie de peligros inminentes que ya no existen. Ahora que hay una claridad política sobre cómo son las cosas, eso es una página del pasado. Ahora estamos seguros de que el nuevo gobierno va a hacer lo que sea necesario para que el trípode de la economía peruana, que es su Banco Central de Reserva con su política monetaria, el Ministerio de Economía y Finanzas con su política fiscal y el Ministerio de Energía y Minas con las grandes inversiones extranjeras en minería, energía, hidrocarburos, gas, petroquímica, etcétera, etcétera, en el offshore, en el upstream, en el midstream, en el downstream, todo eso va a fluir. Ese es el trípode. El trípode que va a mover la economía y este país, la economía de este país es su Banco Central de Reserva, su Ministerio de Economía y Finanzas y su Ministerio de Energía y Minas, y ahí necesitamos los equipos, excelentes equipos profesionales. Y ya la candidata virtual presidenta de la República ya lo ha dicho claramente, vamos a buscar cuadros con experiencia, lo ha dicho y lo ha repetido, van a buscar cuadros con experiencia, no cuadros políticos, no cuadros transaccionales, no. Se van a buscar cuadros con experiencia. Eso está muy claro. Ese mensaje es un mensaje que nos da seguridad y que nos da tranquilidad. ¿Cuáles sean los nombres específicos y concretos? Hay opciones, hay múltiples opciones para cada una de estas carteras clave, pero lo que estamos esperando, porque ya se dijo, es funcionarios profesionales con experiencia, personas que se sientan en el sillón del ministro y su curva de aprendizaje no es nada. Empiezan a trabajar, a los 5 minutos están ubicados en el cargo, ubicados en el puesto, saben lo que tienen que hacer y van a trabajar.
¿Cuáles son las 3 cosas fundamentales que deberíamos abordar en minería? La simplificación administrativa, crítica y clave. Ya hay algunos avances. La famosa ventanilla única, por ejemplo. Por ejemplo, la ventanilla única, hay 2 avances importantes en este momento que quiero repetir, ya lo he dicho en otras oportunidades, pero lo repito, hay un proyecto con el Banco Mundial que se está activando en las próximas semanas, quizá un par de meses, no más, que va a abordar 6 o 7 líneas de desarrollo, entre ellos la ventanilla única digital, que es el ministerio y los otros ministerios, el TUPA digital, que es la interacción de las bases de datos al interior del ministerio, que también están desconectadas, que también usan diferentes lenguajes de informática. Entonces todo eso se va a abordar. Hay una atención preferente al INGEMET, hay una atención preferente a la pequeña minería y minería artesanal, con 5 o 6 centros de entrenamiento y capacitación para el pequeño minero y minero artesanal, para que recupere mejor, para que venda mejor, para que haga mejor las cosas. Eso es por un lado. Todo ese paquete de simplificación, pero ahora es con el Banco Mundial. Entonces ya ahí el nivel subió, las competencias subieron, las vigilancias y las supervisiones son de otra naturaleza, los calendarios se respetan. Eso es interesante. Ahora sí nos vamos por una BUT que funcione y no que sea pues un estribillo melancólico que nos ha acompañado los últimos años, casi nos hace llorar. Otro punto importante es la culminación del proceso de formalización. Tenemos 31.500 reinfos, de los cuales hay que hacer una nueva depuración, y los que queden, que serán 23.000, 24.000, esos hay que formalizarlos rápidamente. Pero no hay razón. Queda muy poco tiempo. No, bueno. Jorge, o sea que estamos ante una situación un poco dramática. Estamos a julio. Al 31 de diciembre. Y solamente hay 6.500 que han logrado la formalización de ese paquete. Hay que tratar de hacer el esfuerzo y llegar al 31 de diciembre con los 20.000 que restan para formalizados, o si no hay que darle un interín ahí ya final. Desde tu punto de vista terminar. No debe extenderse de para nada. De ninguna manera, el reinfo no se debe extender, no es necesario. Los que cuando llegue el 31 de diciembre, si todavía quedan 4.000 o 5.000 expedientes que le faltó 4 papeles, a esos expedientes se les da un tiempo más y se acabó. No hay ninguna razón para prolongar más eso. Por otro lado, hay que abordar el tema de la minería ilegal. Hay minería ilegal a un precio de $4.000 la onza de oro, hay minería ilegal por todas partes, por todos lados. No puedes abordar, ni puedes atacar, ni puedes hacer interdicción de toda la minería ilegal, porque no hay un presupuesto que aguante eso. Tenés un ejército de 4 millones de soldados. No hay, no existe, no lo vamos a tener. Pero sí podemos seleccionar los lugares y las zonas donde hoy no queremos minería ilegal, y ahí tenemos que actuar para activar proyectos de gran envergadura, de grandes dimensiones, con tecnología y con impacto territorial positivo. El control de la minería ilegal. Otra cosa, la tercera cosa importante que también tiene que ver con esto, es que hay que modificar la ley 27651, que es la ley de la pequeña minería del año 2002, que tiene que ser modificada, que tiene que ser actualizada, ampliada y puesta en valor al día de hoy. Y acabar con la discusión de las concesiones mineras, si son 30 años, 20 años, 5 años, etcétera, etcétera, si son tanto por ciento o otro por ciento. Eso tiene que terminar, tiene que acabar, hay que modificar la ley en los términos que corresponda, hay que hacer algunas mejoras en los procesos de adjudicación de concesiones mineras. Eso se puede revisar, se pueden hacer algunas mejoras de repente allí, pero el sistema se tiene que sostener, el sistema se mantiene y el sistema debe perdurar en el tiempo, porque nos ha resultado grandemente beneficioso para el desarrollo económico del Perú. El sistema de concesiones es la piedra angular, eso no puede cambiar. ¿Puede mejorar? Sí. Cualquier cosa que pueda mejorar, debe mejorar, sin duda alguna. Pero el concepto y la estrategia no puede cambiar, porque ha sido sumamente beneficioso para el Perú. Finalmente, Jorge, de manera breve, porque nos queda muy poco tiempo, me gustaría que abordes cómo debe enfrentar el próximo gobierno de Keiko Sofía Fujimori el problema de Petroperú. Bien, es una buena pregunta, y es una pregunta competente, porque algunos piensan de que el Ministerio de Minas, no, el Ministerio de Energía y Minas. Minas, hidrocarburos. Es minas, hidrocarburos y electricidad. Es un ministerio complejo, tiene 3 viceministerios. Así es. Listo. Petroperú, digamos, está y debe seguir
en la huella de 5 líneas de desarrollo que se han activado más o menos. Hay que ponerle vigor, ganas, hay que ponerle más certidumbre, más capacidades y más voluntad. Pero ya hay 5 cosas en el horizonte que favorecen mucho el futuro de Petroperú. Hay $2.000 millones de capital de trabajo que pasa por el filtro por inversión. Muy bien, no son $2.000 millones para bonos, para aumento de suelo, no. Es $2.000 millones para comprar crudos que entran a la refinería y de ahí salen muchas cosas que se venden a precios de mercado y que tienen, digamos, un valor superior. Eso es importante, eso está muy bien. Nos alegramos que ese dinero esté disponible como capital de trabajo operativo, no de otra para pagar las deudas. No está considerado. No está considerado. Las deudas se pagan de otra manera, se refinancian a 8 o 10 años, las que son de corto y mediano plazo. Pero ese es capital de trabajo operativo. Es crudo para la refinería, para sacar derivados y para venderlos a buen precio. Eso es el primer punto y está muy bien. El segundo punto es el nuevo modelo. El nuevo modelo no se puede definir, no es una definición política, es una definición técnica. Por eso es que la ley contempla la contratación de un Chief Transformation Officer, un CTO, que parece que va a estar ahora vinculado a la empresa Deloitte, que creo que ganó la convocatoria internacional o algo así. Entonces, ellos tienen que poner un equipo, no es una persona, es un equipo de profesionales de alto nivel, con capacidades internacionales, con contactos, con teléfonos que funcionan, para poder diseñar exactamente qué podemos hacer con Petroperú y crear para Petroperú un nuevo modelo que debe considerar nuevas estrategias de comercialización y que debe considerar la participación del capital privado. Correcto. Gradualmente la ley permite privatizar hasta el 49%, eso hay que ponerlo en marcha, no te digo que mañana 49%, pero puede ir, hay una gradualidad, tenemos que irnos conociendo con los accionistas privados para poder llevar esto a buen puerto. 2 cositas más con respecto a Petroperú. La auditoría forense es importante. Eso también está en marcha, pero eso es lo que más se está ralentizando. Muy mal. Ahí hay que ponerle todas las balas. ¿Por qué se está ralentizando la auditoría forense? ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué no quieren decir? Que lo digan todo claramente y con transparencia. Exactamente. Eso es importante. Y la otra cosa es la comercialización. Tenemos, así como con Chile y Argentina, tenemos un proyecto 51 para construir un triángulo del cobre en América del Sur, entre estos 3 países poderosos en cobre. Bueno, por supuesto Chile, Perú y Argentina es una promesa, pero solamente ves el mapa geológico de Argentina y te das cuenta que hay mucho. Claro. Entonces, ahí hay un triángulo del cobre en América del Sur, que es Perú, Chile y Argentina. Ese es el proyecto 51 del cual estoy escribiendo algo próximamente. Pero hay otra cosa con el Ecuador. No nos olvidemos del Ecuador, por favor. Los campos petroleros del Ecuador se están yendo de la zona de Esmeraldas al norte hacia el sur. El petróleo ecuatoriano, 300.000 barriles tienen que salir por algún lado. El oleoducto ecuatoriano al norte ya les queda muy lejos. El oleoducto que les queda cerquita es el oleoducto norperuano. Ahí tenemos una oportunidad. Queríamos firmar un convenio, ahora se tiene que retomar y que se firme el convenio con Petroecuador y Petroperú y los gobiernos y los ministros, para que ese petróleo ecuatoriano, que tiene ahora muchísimos problemas logísticos y es muy caro sacarlo por Esmeralda, salga por Bayóvar. Y que se coloque de repente en la agenda binacional que seguramente afrontarán los presidentes. Por supuesto. Noboa y la presidenta Fujimori. Es un tubo de 60 kilómetros. Claro que sí. Es un ducto de 60 kilómetros para hacer un fond-page entre uno y otro y que pase el petróleo. No es gran cosa, hay que tener voluntad política, claridad, recta intención, y eso lo hacemos. Jorge, muchísimas gracias por esta visión tan panorámica, tan puntual, precisa también, de todos estos aspectos que competen al sector que tú acertadamente dirigiste hace un tiempo. Y por favor, te convocamos y comprometemos para que vengas en una próxima oportunidad. A sus órdenes, encantado de estar en Rumbo Minero, que ahora trabajan 24 horas, 365 los 7 días de la semana. Y una cosa impresionante, yo estoy con ustedes cuantas veces deseen y sea necesario. Y nosotros encantados de contar con tu presencia. Fue Jorge Montero, exministro de Energía
energía, minas e hidrocarburos, como él bien lo hace recordar. No se olvide, ya viene Expomina 2026, del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club. 1.250 están, la quinta feria más importante del mundo en materia minera, medido por Ipsos, y que espera todavía su presencia si usted es proveedor, porque quedan muy pocos stands. Todavía estamos recién finalizando junio, julio, ya garantizamos que en julio ya no va a encontrar ninguno. No pierde esta oportunidad. Diversas charlas técnicas sobre las nuevas políticas que va a implementar, por supuesto, el gobierno de la señora Keiko Sofía Fujimori y otros temas más. No se lo pierda. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperu.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil no encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante. Evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. Muy bien, tal como lo habíamos anticipado, ya se encuentra en nuestros estudios el doctor Carlos de la Torre Paredes, politólogo y docente universitario, con quien vamos a hablar acerca de la nueva agenda política, económica que le espera al próximo gobierno de la señora Keiko Sofía Fujimori de Fuerza Popular. Carlos, siempre un placer recibirte aquí en nuestros estudios. También, un placer. Se han puesto sobre la mesa efectivamente todos los desafíos que hay, pero empecemos por los de carácter económico. Mantener la autonomía del Banco Central de Reserva, procurar destraves a ciertas inversiones, sobre todo en el sector minero. De repente forzar un poco, rediseñar también cómo va a ser la desconcentración, descentralización de los recursos, porque el modelo descentralizador está fracasando por todos lados. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que Keiko Sofía Fujimori logre de verdad articular un buen equipo, primero ministerial, y en segundo lugar establecer líneas de diálogo franco con todos no solamente los actores políticos y autoridades subnacionales, sino también con protagonistas de las organizaciones sociales que tienen peso en nuestro país? Bueno, de todas maneras, el gobierno de la señora Fujimori va a ser un gobierno que va a tener que negociar mucho, ¿no? Hay que asumir eso frente a la nueva configuración política que tenemos con esta bicameralidad. Hay ciertas cosas que debemos asumir también frente a lo que viene. Hay ciertos espacios de negociación, ciertos espacios de diálogo, tal vez con sectores moderados. Podríamos pensar en buen gobierno, tal vez obras, ¿no? Ya en el plano legislativo propiamente. Difícil tal vez con Juntos por el Perú, debido a la narrativa que manejan. Ya desde la teoría pues podemos establecer que esta narrativa de fraude que se ha manejado apunta a una confrontación permanente, ¿no? Y desde la teoría de los juegos eso es racional para el espectro político al que representan. ¿Y la bancada de Ahora Nación cómo la ves? También probablemente se pliegue más bien a esta posición, ¿no? Porque ha tenido un antifujimorismo muy fuerte y narrativamente, políticamente pareciera que no fuera a encontrar beneficios en negociar con el fujimorismo, así que muy probablemente tengamos una oposición beligerante de ese lado. Entonces la señora Fujimori lo que va a tener que hacer es encontrar espacios de diálogo, espacios de consenso con los representantes pues, de los sectores intermedios, ¿no? de los más moderados.
ahí va a tener pues que tener su fortaleza. No tiene mayoría, ¿no?, en el Parlamento, ni siquiera en Cámara de Diputados, tampoco en senadores. Se asume que va a tener una alianza pues con Renovación Popular, con la cual en el Senado tendría el 50%, en Cámara de Diputados 43% solamente, así que de todas maneras necesita espacios de diálogo, de negociación. ¿Cómo viabilizar esto en el contexto del país, en el tema de gobiernos subnacionales? Sí se puede. El tema también ahí es que tiene que hilar fino, porque debemos asumir particularmente que en las zonas donde hay minería importante, minería formal importante, ha sacado una votación minoritaria, ¿no? Juntos por el Perú ha sacado mayor votación y hay una narrativa de rechazo más bien a las lógicas de cómo ha sido manejando el Estado y también a la candidatura de la señora Fujimori. Entonces, en estos espacios pues es donde va a tener que hacer un trabajo mucho más fino y encontrar cómo poder subsanar los problemas que hoy generan pues la redistribución del canon, por ejemplo, ¿no?, la lentitud de los procesos para la formalización en algunos casos, o para poder hacer empresa también, ¿no? Sabemos que hay cientos pues de trabas burocráticas que están planteándose cómo reducirlas. Para eso va a necesitar mucha negociación, no solamente en el legislativo, sino también en los gobiernos subnacionales. Hay que asumir que hay instancias burocráticas en los gobiernos subnacionales que también dificultan cualquier proceso pues de reducción o de simplificación administrativa que se puede empujar desde el Estado. Y hay otra cosa que hay que considerar también ahí, que si bien se tiene que hacer las cosas desde lo legal, ¿no?, desde normativa, plantear leyes, todo eso, también hay que tener un trabajo fino con la burocracia estatal en todos los niveles del Estado, porque la burocracia tiende a tener resistencia a los cambios, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de digitalización, bueno, la burocracia te acepta la digitalización, firma electrónica, correos electrónicos, todo muy bacán, pero cuando ya se habla de simplificación de procesos, hay un problema porque asumen pues que van a perder puestos de trabajo, que van a perder discrecionalidad sobre la toma de decisiones. Eso va a tener que negociarlo muy finamente. Claro, y justo, ¿no?, es una de las propuestas de Fuerza Popular respecto a la simplificación del aparato estatal. Se habla de la eliminación de más de 500 trámites administrativos y la creación de una ventanilla única con inteligencia artificial. ¿Tú lo ves esto viable como una política de Estado, o, como tú dices, hay que negociar, o el tema burocrático va a seguir primando? Sí puede generarnos problemas el tema burocrático, y hemos visto cómo hay resistencia desde las lógicas burocráticas. Eso es algo que pasa en todos los gobiernos. Desde ahí va a tener que encontrar mecanismos tal vez legales incluso, ¿no?, obligar de alguna manera, particularmente a los gobiernos subnacionales, que son los que más problemas traen, a enmarcarse dentro de los lineamientos que está planteándose desde la PCM. Entonces, sí se puede, pero va a tener que ponerse un poco dura respecto al tema normativo, y para eso va a necesitar negociación en el Parlamento, para poder obligar a todas las instancias del Estado, gobiernos nacionales y todas las entidades que puedan haber, a sumarse a esta lógica pues de ventanilla única con inteligencia artificial, porque podemos poner inteligencia artificial, hacer un trámite muy rápido, pero llega una dirección desconcentrada, una dirección de gobierno regional, y la discrecionalidad pues del funcionario es no hacerle caso a eso, frenar el trámite, complicarlo. Entonces ahí podríamos tener el problema. Se puede hacer todo el aparato tecnológico, o se puede preparar todo, pero también hay un factor humano con el que hay que tener que trabajar, y eso tal vez la forma más factible de abordarla es desde lo normativo, ¿no?, poniendo sanciones, por ejemplo, a quienes entorpezcan trámites burocráticos, cosas por el estilo, pero eso va a tener que salir desde una negociación en el Parlamento, necesariamente, ¿no? Mucho escuchamos en los últimos tiempos, y a muchos de nuestros entrevistados hablar acerca de que el problema central que quiere vencerse, que evita el flujo de inversión minera sobre todo, es lo relativo a la llamada permisología, la tramitología, que esto habría que reducirse. Hay organismos que se superponen, y de ahí la necesidad del rediseño, ¿no es cierto?, del Estado también, para que esto no pueda ocurrir. Pero también aquí en el canal Rumbo Minero hemos puesto en valor el conjunto de trabas que hay para hacer factible ese flujo de inversión, porque no se trata solamente de la tramitología, ahora es la minería ilegal, el crimen transnacional organizado, porque tiene efectos además colaterales con las bandas extorsionando a otras unidades comerciales o productivas. En tercer lugar está el tema de la corrupción, porque entran nuevas autoridades sin ningún tipo de preparación, y está demostrado que gobiernos regionales han estado encabezados por gente que ahora, de 17, por ejemplo, ex gobernadores regionales, 15 están presos.
15 están presos con sentencia efectiva. Entonces, desde tu punto de vista, Carlos, ¿cómo articular una política pública que abarque todo esto? Porque no se trata de focalizar solamente soluciones eventuales sobre ciertos problemas. Claro, hay que asumir pues que esta lucha contra la corrupción y todo lo que se quiere empujar desde el Ejecutivo va a requerir este nivel de negociación y también asumir que va a tener confrontación en algunos espacios del país, ¿no? Particularmente el sur andino, el corredor minero, sabemos que es un problema, como decíamos hace un rato, ha tenido poca votación ahí la señora Fujimori y ahí es donde tiene que tener políticas que permitan reducir esta fricción. Mencionabas el tema pues, de las economías ilegales, que es un problema gravísimo y que ha hecho que mute un poco pues, el fenómeno de minería que tenemos acá, ¿no? Hace unos años veíamos que había circunstancias de población contra minería formal, pero ¿qué ha pasado luego en esos espacios? Se ha llenado de minería informal o minería ilegal y nadie dice nada por la forma en que entra el dinero directamente. Entonces, eso es algo con lo que hay que tener que lo que va a tener que trabajar y pues para lo que hay que establecer marcos normativos adecuados y revisar también cómo se están dando estos procesos de formalización. Sabemos pues que las leyes que se han planteado, como fue la Reinfo en algún momento, no han generado, que está hasta ahorita, no han generado los espacios de formalización que se esperaban y más bien han sido muy mal utilizados. Solo hacerte una precisión porque nuestro comentarista del bloque Minería y Sociedad, Iván Arenas, escribiendo un artículo en El Comercio, ha dado una data muy interesante de los 31.000 reinfos, ¿no es cierto?, que tienen ciertas vigencias y que había necesidad ya de culminarlo solamente ahora, a julio del año 2026, cuando esto tiene que terminar en diciembre, son 6.500 lo que se han logrado. Nada, sí. Por lo tanto, estamos ante la gran posibilidad, nos dice Iván Arenas, de que el reinfo, guste o no nos guste, se vaya a tener que extender. Probablemente es lo que ha estado pasando. Hay mucha presión, hay que asumir también, es tal vez difícil de aceptar, pero que hay presión de parte de la minería ilegal en la política, claro, ¿no? Y eso es algo que ya vemos desde hace unos años y que se estima, se asume que en esta elección también ha estado presente y probablemente vamos a tener representantes, claro, por lo bajo siempre, ¿no?, que representan los intereses de minería ilegal, es lo que se puede asumir. Entonces, con todo eso va a tener que trabajar el gobierno, asumiendo también que estos espacios de minería ilegal terminan fortaleciendo, ¿no?, estas zonas en donde hay rechazo a la minería formal y particularmente al trabajo que ha venido realizando el Estado a lo largo pues, de los últimos 30 años más o menos, ¿no?, con el crecimiento macroeconómico, estableciendo la posibilidad de que haya extracción minera. Hemos visto que ha habido conflictividad ahí, pero esta conflictividad ha llegado a este nuevo momento en donde se ha vinculado pues, con economías ilegales y está generando un nuevo fenómeno que hay que saber abordar, para lo cual el Estado de todas maneras tiene que ponerse duro, ¿no?, parecido a lo que estamos viendo, lo que hemos visto en Patás, ¿no?, un frente pues, entre policías, militares que pueda articular adecuadamente, pero también se necesita mucha negociación política y mucha voluntad política también. Hay que asumir que va a haber confrontación, como les decía, desde el lado de Juntos, y eso es algo con lo que la señora Fujimori va a tener que trabajar y encontrar mecanismos para lograr que la población se ponga de parte de la minería formal y ya no tenga pues ese miedo, ese rechazo a la gran empresa o a la empresa en general, y tampoco al gobierno que puede venir, que bueno, ahorita hay muchas narrativas de miedo, ¿no?, que son pues obviamente miedo, básicamente es algo infundado, algo que no ha pasado todavía o que probablemente no pase por cómo se está configurando el Parlamento también, pero sí va a tener que hacer un trabajo fino y pensaría, por ejemplo, en el tema del canon, ¿no? ¿Cómo abordar? Podríamos pensar en fideicomisos, tal vez fondos sociales para que el tema del canon no demore tanto, ¿no? El gran problema que tiene el canon es que demora mucho en llegar, desde que empieza la exploración, a veces 5, 6, 7 años, pensando también que los trámites demoran a veces 1 año, 2 años en poder establecer la primera perforación, por ejemplo, y ya la población está generando en todo este momento expectativas. Debemos encontrar mecanismos para abordar eso de arranque y que la población, cuando ya empiece la extracción, vea que ya se han hecho cosas, ¿no? Se ha hecho el colegio, se ha hecho la carretera, el puesto de salud, entonces tal vez haya menos rechazo, ¿no? Eso es algo que podría funcionar, pero va a tener que encontrar muchos más mecanismos a partir necesariamente de negociación, ¿no? Otro tema importante, Carlos, en la cual el gobierno de Keiko Fujimori va a tener que tomar decisiones inmediatas es respecto a Petroperú, ¿no? Sí. Que ha sido usado y mal usado por diferentes políticos ideológicamente, ¿no?, en la campaña electoral, e incluso en el plan de gobierno de Keiko Fujimori se habla pues, de una reestructuración, ¿no?, con una sostenibilidad financiera.
¿Cuáles deben ser las decisiones que debe tomar el próximo gobierno respecto a Petroperú? ¿Seguir por la línea que se está yendo en estos momentos o hay que hacer algunos cambios? Yo tiendo a pensar que también entramos en el plano político acá, ¿no? Ha sido instrumentalizado Petroperú muchas veces, es un espacio de discusión política en donde las diferentes lecturas que hay del país se enfrentan, ¿no? Unos desde la lógica de la soberanía energética y otros pues desde la lógica de que las empresas públicas no funcionan. El gran problema es que eso se va a entrampar también en la discusión política y no hay mayorías establecidas. Hemos salido de una elección pues con 50.000 votos de diferencia, ¿no? El país está con opiniones muy diferentes, entonces hay que encontrar mecanismos que superen estos espacios pues, de dicotomía que se han generado. Tal vez lo que se ha planteado es lo más viable, ¿no? Este plan de proinversión al 2032, ¿no? Que busca sostenibilidad financiera. Podría ser algo que podría funcionar. Yo creo que si es que se lleva el debate al plano político y se intenta forzar algo con Petroperú, vamos a encontrar nuevamente espacios de entrampamiento que podrían generar problemas, ¿no? El tema cuando se intentó, por ejemplo, despedir a varios trabajadores, se frenó eso rápidamente y se ha entrado en un nuevo proceso en donde los trabajadores han empezado a salir a partir pues, de que ya tienen ceses, de que ya se jubilan, y eso ha evitado, o se estima que ha evitado, por ejemplo, que se pare Talara, ¿no? Y debemos asumir que Talara pues, trae un activo importante hoy en día para el Perú, e incluso que las pérdidas de Petroperú se han ido reduciendo gracias justamente a lo que está produciendo Talara hoy en día. Hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Entendiendo también, me parece que si es que tomamos una posición y no queremos escuchar al otro lado o queremos imponer, vamos a entramparnos nuevamente, ¿no? Justamente por esta falta de mayoría de cualquiera de las partes, ¿no? Carlos, como siempre es un gusto recibirte, agradecemos tus alcances, unas reflexiones muy inteligentes que además enriquecen el conocimiento de nuestro público y te comprometemos pues a una próxima oportunidad de seguir dialogando. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Carlos de la Torre Paredes, politólogo y docente universitario. Ya lo sabe, todos estos aspectos que conversamos con Carlos y el resto de nuestros invitados, usted lo puede ver en la revista Rumbo Minero, revista que la editamos físicamente cada 45 días, pero a la cual usted puede acceder de manera gratuita y además actualizada a través del internet, www.rumbominero.com. Vamos inmediatamente con Iván Arenas y su bloque Minería y Sociedad. Las prioridades del próximo gobierno, las prioridades mineras del próximo gobierno. Keiko Fujimori acaba de, según la OMPE, ser electa presidenta de la República con el 100%. En los próximos días el Jurado Nacional de Elecciones oficializará la presidencia de Keiko Fujimori y tiene varias prioridades, entre ellas las prioridades mineras para tres sectores fundamentales. El primero es la minería formal, la minería moderna que tributa, que contribuye con la responsabilidad social, que cumple los estándares sociales ambientales. Pues bien, esta minería necesita con urgencia reducir los trámites, los plazos, los tiempos de los trámites, lo que se llama la tramitología, y adicionalmente ver con mucho detalle los permisos ambientales. No puede ser posible que para un estudio de exploración te puedan pedir un estudio de impacto ambiental para un proyecto de exploración cuando en otros países eso ni te lo piden, o en todo caso el tiempo es muy reducido. Acá se demoran aproximadamente 1 año. Luego debe de enfocarse en la minería ilegal, de qué manera la criminalidad y la minería ilegal tiene que ser atacada por el gobierno, tiene que cambiar de enfoque. El enfoque es de corredores mineros. Y el segundo es la minería informal, una nueva formalización minera, no sin antes depurar eso que se llama el reinfo, que es básicamente la madre del cordero. Allí básicamente está el problema. De eso seguiremos hablando, de las prioridades mineras en los próximos días aquí en Rumbo Minero. Gracias. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expo Mina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expo Mina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expo Mina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo, y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante
en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO, con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Llegamos al final del programa, Miguel, y nos ha resultado doblemente ilustrativa las entrevistas que hemos realizado, tanto al ex ministro Jorge Montero como al experto, al politólogo Carlos de la Torre Paredes. En cuanto a Jorge Montero, sin duda alguna, la reflexión que ha hecho de lo que nos ha dejado la 27ª edición del Congreso Mundial de Minería es muy interesante, muy importante. Es decir, vamos a pasar, como él ha señalado, de la urgencia a la acción. Basta de diagnóstico porque estamos en un país sobrediagnosticado y los ciclos, sobre todo de la producción minera, como él bien ha señalado, producto del reciclaje, parece que se pueden acortar. No son los 15 años prometidos, sino que podrían ser incluso un periodo mucho más corto. Aquí es un punto importante poner en valor nuestros proyectos mineros que tanto necesitamos que salgan adelante, y bueno, es la labor del nuevo gobierno de la señora Keiko Fujimori sacarlos adelante. Y otro punto importante que nos mencionó el exministro es acerca de la ventanilla única digital, la tan esperada, ¿no? Que financiada por el Banco Mundial, correcto, además. Que estará a cargo del Banco Mundial, que ya podría entrar en implementación en unos 2 meses máximo. Que es uno de los desafíos para acabar con el tema de la permisología, la aceleración también de los procesos y atraerle el flujo de inversiones. Interesante también su reflexión respecto a cómo exploración y metalurgia van de la mano, ¿no? Porque evidentemente nosotros estamos detenidos en muchos aspectos en la parte explorativa, pese a que hay indicadores positivos con el cual hemos cerrado el año 2025, pero podríamos avanzar muchísimo más. Y acá juega un papel importante definitivamente el INGEMET, ¿no? Claro. Y Carlos de la Torre nos ha dado pues un panorama bastante crudo, pero cierto, de lo que le espera políticamente a la señora Fujimori, quien tiene que saber negociar, tiene que saber liderar, Miguel, porque si ella no ejerce liderazgo en esta nueva oportunidad que se le da incluso con esta paradoja de asumir la presidencia de la República a la misma edad que su padre lo hizo en el año 1990, a los 51 años, y siendo ella la primera mujer que va a recibir la investidura de jefa de Estado, pues doblemente retador, que ella sepa dialogar, sepa consensuar, sepa acercarse a todos los sectores del país, incluso los más hostiles hacia el fujimorismo, porque necesitamos, ante las amenazas del fenómeno del Niño, el incremento de la minería ilegal, el detenimiento de las carteras de inversión, mucha unidad en todo este periodo. Así es, y bueno, una palabra que nos ha reiterado Carlos durante toda la entrevista es concertar, tender puentes, ¿no? Definitivamente es lo que va a necesitar la nueva presidenta, y sobre todo también
atender mucho el tema del sur, ¿no? Que es una zona minera por excelencia, pero que en la cual ella ha tenido muy baja aceptación en el tema electoral. Hay que apoyarse sobre todo en las personas emprendedoras de esta zona, porque está muy politizada. Nosotros lo hemos siempre señalado acá y no hay que tener ningún miramiento con esos sectores, de lo cual tiene que apartarse los sectores emprendedores de Puno, por ejemplo, aquellos que quieren una economía sana, que quieren desarrollarse frente pues a la pléyade de contrabandistas, mineros ilegales, que a veces toman la agenda y toman el poder también en ciertas áreas. Eso no se puede ocultar el sol con un dedo. Igual ocurre en el Cusco, en Huancavelica, en fin, pero lo que tú señalas es cierto. Lo prioritario es establecer las líneas de diálogo, que haya voluntad del gobierno para conversar. Y el tema del canon, definitivamente, tiene que ser muy bien y mejor distribuido. Muy bien, muchas gracias Miguel Zavala y César Campos. Hemos estado en la conducción del presente programa. Continúe usted en la programación de Rumbo Minero TV.